Hola, ¿qué tal amigos televidentes de Noticias Forever? La tarde de hoy nos encontramos en nuestro cantón Lomas de Serpentillo. La cita ha sido acá en el consorcio médico del doctor Gustavo Guzmán, quien la tarde de hoy nos va a explicar un poco referente a lo que es COVID-19, las nuevas variantes y las afecciones que está teniendo a lo largo de este periodo de inicio de año, ¿no? Doctor, muy buenas tardes, Noticias Forever le saluda. Coméntenos un poco cómo está el tema de ahora COVID-19 y sus nuevas variantes. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes que siempre nos acompañan en las plataformas online, tanto como Noticias Forever, como Centro Médico Dr. Gustavo Guzmán. Es muy importante que nosotros tengamos algo muy claro. Primero, que estas variables de este virus son algunas de las cuales se han hablado y se están mencionando solamente dos. También tenemos algunos procesos virales. Los procesos virales que nosotros tenemos, ¿sí? Los procesos virales que nosotros tenemos que diferenciarlos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en algunos casos? Hemos visto alzas térmicas en pacientes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que diferenciar? Que nosotros tenemos que ver el cuadro clínico antes de medicar o dar un tratamiento a un paciente. ¿Cuál es la realidad que nosotros estamos viendo en nuestros cantones? Hemos visto la automedicación por falta de repente de recursos, de poder ir a un lugar, de poder trasladarse de un recinto hacia la cabecera cantonal, y es entendible. Por X motivos que puede tener cada familia y que obviamente por situaciones ajenas ellos tienen que tomar la decisión de automedicarse. Pero este problema de la automedicación va a tener una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Confundir el cuadro clínico a nosotros los galenos, a nosotros los médicos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Primero, buscar la ayuda médica. Por esa razón, y hago un paréntesis, Consorcio Médico Guzmán, que yo como gerente de Consorcio Médico Guzmán, hemos tomado la decisión entre el martes y jueves de esta semana bajar las consultas a un valor de $5 para que las personas que quieren ser atendidas puedan hacerlo. Dentro de la parte de la medicación, ayudarles con el porcentaje que ellos puedan y darles una medicación que les sirva. ¿Qué es lo que sucede, estimado Carlos y amigos que nos están viendo aquí en esta red social? Es de que las personas se aprovechan de la situación y de la necesidad. Hemos visto casos de lugares donde están medicando personas que no son médicos, y eso está mal. Así que hagamos conciencia. Por esa razón premiamos a la fidelidad de nuestra gente que siempre nos sigue, tanto en las redes sociales como también al doctor Gustavo Guzmán, y hemos hecho esta gestión de colocar amigos, colegas médicos que nos ayuden con esta labor de una campaña entre martes y jueves durante todo este mes de enero, haciendo que estas consultas disminuyan de valor, que los medicamentos disminuyan de valor, que la parte operativa farmacéutica en esos días disminuya el valor, haciendo una organización de la forma como lo dice el COE, con el aforo que lo permite, y obviamente haciendo y cumpliendo las indicaciones correctas que nos piden pues la parte de gobernabilidad. Ya entrando un poco en el tema, Carlos, de cuadro clínico en signos y síntomas, he visto muchos casos diferentes. Entre esos, pacientes que han tenido fiebre acompañados de diarreas, vómitos y procesos respiratorios, también prurito
a nivel de la parte orofaringia. ¿Qué tiene que ver esto? Hablo de la parte de la faringe, de la garganta, pues así la conocemos. En otras ocasiones el dolor ocular le arde la parte, el paciente te refiere que dice, doctor, me arde los ojos, no puedo, lagrimean, ¿verdad? Entonces ahí ya hay una reacción a nivel del cuadro clínico. Vemos en un inicio un cuadro febril, pero algo muy importante. Quiero conversar algo muy importante. Y te digo la verdad, y si hay alguna persona alguna empresa que se resienta por esta situación, lo siento. Pero tenemos que hacer conciencia. No por el hecho de que nosotros tengamos un espacio donde podamos nosotros ayudar a la gente, tengamos que aprovecharnos del miedo, de la necesidad o de las situaciones que tenemos con nuestros pacientes. El tema de las pruebas, eso es un tema que realmente se está haciendo muy comercial. Están pidiendo pruebas rápidas, pruebas de sangre, pruebas hisopados PCR. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un paciente y este paciente tiene el cuadro clínico pero le sale el PCR negativo? Clínico en su 90% aceptable para decir de que es un proceso viral. Ojo, cuando hablamos nosotros del tema de que sí hay que hacer una prueba, sí, pero por eso la persona que lo sabe manejar es el médico. ¿Ya? Eso no es una decisión que usted toma de decir, bueno, me siento mal, quiero hacerme la prueba del COVID. O me siento mal y quiero hacerme una prueba. La decisión la toma el médico. Porque en el momento oportuno que nosotros hacemos la prueba es donde tiene que salir el resultado real, sea positivo o sea negativo. Les doy un ejemplo. Hace unos tiempos y años atrás, nosotros tuvimos una gran epidemia que fue en el tiempo del dengue. Recordemos un poco las personas que vivieron esa época. Y posterior a muchos años adelante, para poderlo definir el dengue, tenían que hacer la prueba de 5 a 7 días posteriores que el paciente tenga un cuadro febril. Porque 5 o 7 días antes de eso, el paciente salía con cuadros febriles negativos. Y en algunas ocasiones la automedicación provocó en algunos pacientes el dengue hemorrágico. Entonces les estoy dando un ejemplo de lo que podría haber pasado ahora en el caso de las variantes que tenemos, ahora en los procesos virales, porque sí, tenemos procesos virales, sí, tenemos gripe, sí, y los síntomas son iguales, pero también tenemos que decir que las personas que tienen un cuadro clínico ya de fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular, alza térmicas cuantificables de 38 a 40, que no disminuyen ni siquiera con el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en un paciente empiezan a haber mareos. Yo sé que algunas personas han tenido mareo, algunas personas han tenido diarreas, algunas personas han provocado el vómito, náuseas, y es parte del cuadro clínico. Hay pacientes, vamos a hacer un ejemplo, si yo coloco un paciente A, B y C, el paciente A va a tener fiebre, pero va acompañado de vómito. El paciente B va a tener fiebre, dolor ocular con diarreas. Y el paciente C tiene todos los... Al final del día, todos son procesos virales y lo que nosotros tenemos que tratar al paciente es sintomatológicamente, como lo hemos prescrito durante todo este proceso. Es algo importante saber este tema, por eso es que el tema de las pruebas hay que saberlas utilizar. Son buenas, sí, pero hay que saber la utilización de ese virus a otras personas creyendo que no lo tiene. Entonces estamos hablando ya del cuadro clínico, entonces no tenemos que aprovecharnos. Sepamos, señores, señoras, jóvenes, adolescentes, niños, todos los pacientes que tenemos este cuadro febril, este cuadro viral, tenemos que visitar un médico, no solamente el doctor Gustavo Guzmán. Como siempre le he dicho, felicito y pido un aplauso a todos los profesionales de mi querido Cantón Lomas de Sargentillo, a todos, y a los cantones de su alrededor, Daule, Santa Lucía, Puente Lucía, Petrillo, Novol, Pedro Carbo, porque todos somos colegas, y felicito la ardua acción
que hace cada profesional. Pero sí también le pido también a los señores ciudadanos que hagamos conciencia, no nos automediquemos, busquemos cualquier colega médico que tenga el conocimiento para poderlo hacer. Así que eso es importante, estimado Carlos. No sé si de repente tengas hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, bueno doctor, sabemos que en las últimas semanas se han dado estas últimas variantes, como es la variante Omicron. Varias de las personas también han de tener esa duda. ¿Cuál es la diferencia entre el COVID que nosotros conocimos al inicio de la pandemia y cuál es esta nueva variante? Además, ¿cuáles son los beneficios de las personas que se han vacunado y vuelven a recaer con este caso de COVID y las personas que no han sido vacunadas y tienen COVID? Bueno, mira, Carlos, algo importante, yo siempre he estado de acuerdo con el tema de la vacunación. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el tema de la vacunación. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que vacunemos por vacunar. Porque si nosotros tenemos un paciente diabético, tenemos un paciente hipertenso, tenemos un paciente que tiene un CA, sea el CA que tenga, o sea, un cáncer, un paciente que está con una inmunodepresión, ¿qué significa eso? De que sus defensas están bajas. Hagamos un examen para el paciente, que se haga una evaluación, que se haga una historia clínica, pero no solamente saber de que si el paciente tiene o no tiene síntomas y con eso ya nosotros tenemos que vacunarlo. Eso fue el problema que hubo. Por eso fueron que en algunos casos hubieron personas que fallecieron con vacunas, pero no era por en sí, por la vacuna. El paciente estaba hiperglicémico, con glucosas de 500, 600, pacientes hipertensos, que los estaban... Yo tuve una situación personal, donde yo me fui a vacunar, una chica, bueno, no sabía que yo era médico, ella me tomó la presión, me tomó mala presión, yo le digo, pero yo nunca he tenido esta presión. Después ella me dice, ¿sabe qué? Lo que sucede es que yo recién hoy día aprendí a tomar la presión hoy día en la mañana, entonces yo la verdad... hipertensos tuvieron problemas, infartos, en otros pacientes tuvieron problemas de trombos, y etcétera, pero tal vez no fue la vacuna. Justamente en ese momento sucedió, pasó y fue la culpa de la vacuna y muchas personas se asustaron por la falta de conocimiento. Bueno, les decía de que el proceso viral tenemos que diferenciarlo. Cuando ya vemos diarreas, ya vemos vómitos, entonces ya estamos hablando de otra situación. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si ustedes por lógica vemos que papá o mamá o abuelos o hermanos tienen el cuadro clínico de dolor de cabeza, fiebre, de verdad, sinceramente, no gasten dinero automedicándose, no se gaste el dinero en pruebas. ¿Por qué el tema de las pruebas? La prueba la tiene que decidir el médico. No se haga primero la prueba y después de eso vaya al médico, porque estoy viendo que los pacientes, ya viendo el resultado negativo, salen a las calles como que no ha pasado nada. Y eso no es correcto. Hemos visto, vamos a tener muchas variantes durante todo el proceso. Esto no ha acabado. Esto veíamos en noviembre, veíamos en diciembre. Y es verdad, es difícil mantener los niveles de distanciamiento. Pero lo que sí podemos hacer es por lo menos no automedicarnos. E ir en contra de la automedicación. Para eso tenemos profesionales que pueden tomar la decisión de ayudarles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En primera instancia, para los pacientes que ya han tenido el proceso gripal, y hay una situación, Carlos y amigos televidentes que nos están observando el día de hoy. Muchos me han comentado sobre el tema del paracetamol. Me han preguntado, doctor, ¿qué tiene que ver con el tema del paracetamol? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver el tema del ibuprofeno? ¿Podemos consumir medicamentos? Yo les sugiero que lo más importante es la hidratación. Ante situaciones como tales, la hidratación, el suero oral, cualquier tipo de hidratación a ustedes les va a ayudar. ¿Sí? Quiero que ustedes tengan en cuenta... Cualquier tipo de hidratación... Esperemos un segundo.
Listo, ahora sí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A nuestros niños, tenerlos en un aislamiento para que no tengan un contacto con otros niños ahorita por el momento, porque ¿de qué nos sirve que estemos a nivel online en educación si los niños en el parque, afuera en la calle, van a tener comunicación con otros niños? Y ellos tal vez pasan a ser tipos de vectores gripales para el niño que es su vecino o que vive a 2 casas de su hogar. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante control en eso de ahí, Carlos. Y en el tema del Omicron, pues se hablaba de una diferencia de fatiga, de cansancio, que en uno lo ocasionaba, en el otro no, que en otro había tos seca, pero que no se veía la pérdida de olfato y la pérdida de gusto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Imagínate, nosotros tenemos pacientes con síndromes gripales de hace 2 años atrás que han perdido el olfato y el gusto. Pero perder el olfato y el gusto no significa tener COVID. Puedes haber tenido una simple gripe y puedes haber perdido el gusto y el olfato. Puedes tener solamente fiebre y puedes tener Omicron. Quiero que entienda la comunidad, por favor, no creamos que porque solo tenemos un síntoma no tenemos el virus. O porque nos sale una prueba negativa, rápida o hisopada en lugares donde no son calificados, porque todo lo comercializan. Estamos en el momento donde todos quieren comercializar, porque todos quieren tener pues su inicio de año y no es así. Tenemos que trabajar a favor de la comunidad. Por ese motivo, vuelvo y repito, estamos haciendo esta campaña entre el martes y el jueves, donde los valores disminuyeron de las consultas, para que de esa forma ustedes puedan tener un excelente resultado y que ustedes también puedan ser y obtener este servicio de salud. Vamos a ayudarles con el tema de las recetas médicas, queremos ayudarles definitivamente. Veo que estuvimos nosotros, nuestro equipo de trabajo, te comento, estuvo el lunes, martes, miércoles la semana pasada. Era notable cómo escondían los medicamentos para no poderlos vender y en otros lugares revenderlos a precios altos. O sea, sinceramente, la gente no tiene empatía por el ser humano y eso es lo que nosotros también llamamos a hacer conciencia. Por favor, ayudemos, no veamos solamente el dinero, veamos el beneficio y el bienestar de nuestros pacientes. Doctor, algo relacionado con las vacunas, con los casos de gripe, nos dicen que después de tener gripe, ¿en qué tiempo es recomendable poder vacunarse? Ya, mira, un cuadro clínico del síndrome gripal que nosotros estamos pasando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En el inicio, esperar que se termine el proceso. Todo tiene un periodo, ¿no? Toda enfermedad tiene un periodo de incubación, un periodo donde está alto, está bajo, está medio. Entonces, eso lo tiene que decidir el médico dependiendo del paciente. Porque si yo les digo a ustedes que apenas se le termine ya el síndrome gripal, tienen que vacunarse, puede pasar algo, porque no todos los cuerpos responden de la misma forma. Carlos. Así es, doctor, usted lo acaba de mencionar para todos nuestros amigos que están siguiendo en estos momentos. Y doctor, en estos momentos se están conectando personas recientes. Y quiero que les vuelva a repetir de esta campaña que va a tener a lo largo de esta semana para no solo beneficiar a la comunidad, sino salvaguardar la salud e integridad de cada uno de los pacientes. Claro, mira, tenemos una campaña que, bueno, nosotros siempre la sabemos hacer los días 1 o 2 veces al año para poder ayudar a la comunidad, que es el día 5. Pero ahora vamos a hacerlo durante todo este mes, martes y jueves, ¿sí? El día 5. ¿Qué es el día 5? Es el día donde la consulta tiene un costo de $5. En esta ocasión solo vamos a manejar la consulta en un valor de $5 para que las personas puedan llegar a tomar su consulta, obviamente con los distanciamientos sociales, con los niveles de bioseguridad, cumpliendo el aforo que nos piden, pues cumpliendo todos los indicadores como deben de ser, ¿no?
Es importante, te soy muy honesto, Carlos, en el proceso entre la semana pasada hemos atendido un aproximado de unas 800 personas, solo en una semana. Calcula 5 días por 800, o sea, más o menos las 800 personas en 5 días, pues son bastantes. Hemos tratado de trabajar hasta la 1, 2 de la mañana, entrando desde las 6 de la mañana. Y la verdad quería agradecerle a mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo que está pues en las buenas y en las malas, donde hemos estado aquí sabiendo de que su familia se pueda también contaminar, donde ellos tienen que dejar a sus esposos, sus hijos en casa, aunque tengan síntomas, para venir a seguir ayudando a las personas, no solo del cantón, sino también de su alrededor. Bueno, así es, doctor, como usted lo acaba de mencionar, es muy riesgoso para el personal médico también atender este tipo de casos, este tipo de pacientes, ¿no? Doctor, una pregunta muy indiscreta, ¿no? Sabemos que a nivel nacional tenemos ya varios contagiados. Dentro de la provincialización del Guayas o dentro de estas cabeceras cantonales, ¿usted ya ha encontrado casos COVID en sus pacientes? Bueno, mira, Carlos, yo creo que no hay más ciego el que no quiera ver. Yo no puedo confirmar ciertas situaciones porque los pacientes que han venido a sus consultas y yo he enviado a hacerles sus exámenes a otro lugar fuera de la ciudad, pero son de acá, del cantón, han salido con resultados positivos. Y no solamente positivos de COVID, sino también de las variantes. Sin embargo, se les ha dicho que tengan el aislamiento apropiado. Se les ha comentado que tengan también su tratamiento, pero tanto en los 2 o 3 casos que hemos conversado, su sintomatología ha sido muy suave, muy lenta. Su recuperación ha sido rápida porque actuamos en el momento oportuno. Quiero decirte que nuestro tratamiento integral ha ayudado muchísimo, Carlos. Me han preguntado a mí qué tratamiento utilizamos en nuestros pacientes. Nosotros utilizamos mucho el tratamiento de la oxigenoterapia y la ozonoterapia, que es la parte de la medicina integral. Lo complementamos con medicamentos farmacológicos. Lo complementamos con medicamentos de células madres, biomoleculares. Entonces, hemos tenido resultados, pacientes que han venido un día y se han recuperado en 24 o 48 horas. Pacientes con síndromes graves, claro, han tenido que mejorarse entre 5 a 7 días, pero ya están bien. Vemos un cansancio, fatiga en algunos pacientes. Acordémonos que entre la Delta y el Omicron, esa es la diferencia. Delta es un poco más fuerte y el paciente tiende siempre a tener más cansancio y fatiga. Y se habla mucho de la pérdida del olfato en la Delta, más que en el Omicron no. Pero hemos visto también una combinación entre las dos variables. Se habla de una unión de las dos variables. En sí todo es COVID. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que manejarnos con la prevención. El mejor tratamiento es no a la automedicación, señores. Y pues estamos a las órdenes. Yo creo que hasta ahí hemos llegado con la parte informativa. Espero que me inviten de nuevo para seguir conversando de estos temas médicos que son muy importantes. Cuidemos a nuestros pacientes diabéticos, cuidemos a nuestros pacientes hipertensos, cuidémonos a nuestros abuelitos, cuidemos a nuestros hijos y sobre todas las cosas hagamos el bien. No veamos el vil dinero, sino el bienestar humano. Así es, doctor. Agradecemos la acogida acá en Consorcio Médico Guzmán, y especialmente a usted, el doctor Gustavo Guzmán, quien en la tarde-noche de hoy nos ha brindado información valiosa referente a temas COVID y sus variantes, ¿no? Sabemos que a nivel nacional estamos pasando por un nuevo rebrote y sabemos que parte de la información es informar a la ciudadanía en general.
Eso ha sido todo por hoy, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la información. Noticias Forever siempre lo va a estar visitando constantemente para que nos mantenga al tanto sobre toda esta pandemia que se está volviendo a dar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues decirle a todas las personas que nos ven, compartan la información. También si pueden compartir nuestras publicaciones en Centro Médico del Dr. Gustavo Guzmán y Consorcio Médico Guzmán. Un abrazo y bendiciones.